Bienvenidos al canal de David Roll, Política y Derecho Constitucional para Extraterrestres y cómo viajar desde casa por 140 países. Por favor, suscríbase a este canal, envíe los videos a quien le parezca y hágame comentarios por el canal o por nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar del derecho constitucional y la ciencia política en relación con la historia de Colombia. Estos libros que ustedes ven ahí no son de historia, son de ciencia política y derecho constitucional, pero están basadas en hechos históricos. El que ven a la derecha, inestabilidad y continuismo en la dinámica del cambio político en Colombia y un siglo de ambigüedad en el otro extremo, son trabajos en los que he tratado de estudiar las reformas constitucionales que se han dado en el país durante el siglo XX desde un punto de vista a la vez jurídico, político e histórico. En esta lista de presentación hemos dicho que hay que conocer de historia universal, que hay que conocer de prehistoria, de historia antigua, de psicología política, de economía, de derecho político, de teoría del Estado y de ciencias humanas en general. Hoy vamos a contar por qué la historia política de Colombia es necesaria para entender el derecho constitucional en nuestro país y la ciencia política en nuestro país. Vamos a hablar sobre todo del siglo XX. Por supuesto, el antecedente es el siglo XIX, que fue el siglo de nuestra independencia, el siglo de las luchas fratricidas entre federalistas y centralistas, después la aparición a mitad del siglo de los partidos liberal y conservador y sus luchas, la instauración de sistemas constitucionales de tipo federalista al principio de la segunda mitad y ya en 1886 de la Constitución centralista de Colombia, que es el, digamos, gran hito de nuestra explicación. En el 86 se hace una constitución por el fracaso, digamos, de los modelos federalistas y otras razones de tipo centralista, liderada por el Partido Conservador y por un liberal. Fue una especie de antecedente del primer Frente Nacional que creó no solamente el centralismo, sino una visión no laica del Estado, casi teocrática, y muy basada en el modelo del dejar hacer y dejar pasar, del que hablábamos en nuestro audio de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Economía. Este partido conservador, con este líder, de lo que se hablará en algún momento en los videos de cómo enseñar ciencia política con más detenimiento, crea entonces una constitución que duraría más de un siglo, hasta 1991. Esta constitución creó resistencia entre los liberales que se rebelaron contra ella, dando lugar a la Guerra de los 1000 días, que perdieron los liberales, por lo cual los conservadores siguieron siendo los que dominaron en Colombia como lo que se llama partido hegemónico, término que explicaremos en su momento en los videos sobre partidos políticos. Como partido hegemónico, o sea, partido que no permite que otros estén, se mantuvo hasta 1930, cuando después de muchas divisiones internas y problemas como la masacre de las bananeras, la pérdida del Canal de Panamá, la destitución de un presidente y muchos otros temas, llega finalmente el Partido Liberal renovado al poder con Enrique Olaya Herrera, que hizo un gobierno de transición, no con demasiadas transformaciones, para que finalmente nuestra primera reforma política de modernización importante en el país se hiciera en 1936, luego de que en 1934 hubiera ganado las elecciones
Alfonso López Pumarejo. Termina entonces esa hegemonía conservadora y viene la República Liberal. Esa reforma constitucional que veremos en detalle en algún video tuvo que ver, por supuesto, con reforma agraria, con darle a la propiedad un sentido social, con la secularización del Estado, con la creación del derecho tributario a la renta y con la intervención del Estado en general, la intermediación entre el Estado como empleador y ya el Estado como garante de los derechos laborales. Esta reforma política tan importante no modificó la Constitución totalmente, sino parcialmente, pero de una manera importante. Finalmente hubo movimientos de reacción que hicieron que fracasara y eso generó que Jorge Eliezer Gaitán intentara hacer otra reforma política más audaz y de hecho casi llega a la presidencia, pero fue asesinado y esa reforma política no se llevó a cabo. Gaitán fue asesinado durante lo que se llamó el período nuevamente conservador, para algunos hegemónico, que empieza con Mariano Ospina Pérez, que ganó limpiamente las elecciones por la división de los liberales a partir de Gaitán justamente, pero que se convirtió en una dictadura civil cuando tras la muerte de Gaitán se cierra el Congreso y se da una persecución abierta del Estado a los liberales, contexto en el cual gana Laureano Gómez las elecciones, generando una ilegitimidad casi dictatorial, que es reemplazada por una llamada dictadura blanda, la de el general Rojas Pinilla, solicitado por los mismos conservadores y liberales, que duró solamente del 53 al 57, hizo cambios importantes en términos del voto femenino y otras transformaciones, pero el siguiente momento constitucional que hay que conocer para saber a partir de la historia, nuestro constitucionalismo es lo llama el Frente Nacional, el acuerdo que se hizo para repartir el poder constitucionalmente durante 16 años, tanto en presidencia como en Congreso y hasta en otros poderes, en lo cual se prolongó un poco más determinados esos 16 años. Durante el Frente Nacional solo se pudo hacer un cambio constitucional importante, que fue la reforma del 68 de Carlos Lleras, que creó un sistema presidencialista fuerte y una serie de concesiones para los congresistas a cambio de eso. Y ya finalizado el Frente Nacional, comienza todo un proceso de tratar de legitimar el Estado a través de reformas políticas que, por la manera en que estaba registrada la fórmula para cambiar la Constitución en el sistema constitucional colombiano, no permitía esos cambios y una tras otra fueron fracasando, con excepción de la elección popular de alcaldes, que ya a final de los años 80 fue realidad y modernizó un poco el país. En un ambiente de caos, con la guerrilla de muchas vertientes acechando al Estado, el narcotráfico en franca amenaza terrorista y otra serie de dificultades, fue que apareció nuestra Constitución de 1991 a partir de una asamblea constituyente, cuyo proceso no surgió de las reglas existentes, sino de una apelación al constituyente originario. Tenemos así entonces el repaso de lo que fue un siglo de ambigüedad, o como digo yo en el otro libro, la manera en que el continuismo político ha generado inestabilidad en la dinámica del cambio político en Colombia. En un video vamos a contar de cómo se enseña Derecho Constitucional y Ciencia Política. Vamos a contar más de la Constitución del 91, por supuesto, y del recorrido histórico que vino después. Entre el 91 y el momento que hacemos este video en 2020, ha habido muchas reformas políticas, pero ninguna de gran calado,
con excepción de la reforma política del 2003. Esa reforma política transformó el sistema de partidos. Tenemos un video sobre reforma política en el que hablamos de esos y otro sobre el sistema de partidos. Y también hubo un cambio en que se creó la reelección presidencial y después más adelante se eliminó. Pero en general, en nuestro último libro, Política Ya, hemos dicho que es necesario hacer una reforma política ya a través del Congreso o a través de Asamblea Constituyente o de los instrumentos que en general la Constitución permite para eso. Este es pues Derecho Constitucional, Ciencia Política e Historia. No se pierda el próximo video, suscríbase y hágame comentarios.